Ante la sustitución de la titular de la Secretaría de la Función Pública, desde el PRD demandamos a las instancias correspondientes a investigar todas las irregularidades cometidas por Irma Heréndira Sandoval mientras estuvo en el cargo, pues no se le puede ni debe sustituir sin más para que goce de la más completa impunidad. Esta funcionaria prácticamente incumplió todas las obligaciones previstas para la dependencia hasta hoy a su cargo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como la de inspeccionar el buen ejercicio del gasto público, y en cambio se dedicó a encubrir la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que ella misma y su familia habrían sido partícipes de esa corrupción, como lo señalan diversas informaciones publicadas recientemente sobre su acumulación inexplicable de bienes raíces en los últimos años. Por lo demás, Irma Heréndira Sandoval literalmente hizo nada para prevenir y evitar cualquier malversación de fondos en las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del gobierno, y por el contrario, cerró los ojos ante las adjudicaciones directas de más del 80% que se realizaron en los 2 años y medio que lleva la actual gestión. Ignoró también permanentemente al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue dejado en el más absoluto olvido por esta administración federal. Desde el grupo parlamentario del PRD hemos denunciado en diversas ocasiones la opacidad y simulación de la Secretaría de la Función Pública en el combate a la corrupción. Es por eso que consideramos que Sandoval Ballesteros deja la Secretaría de la Función Pública habiendo incumplido claramente los principios de legalidad, transparencia, y debiera rendir cuentas a lo que estaba ya de por sí obligada. Señor presidente López Obrador, para combatir la corrupción hay que empezar por la casa.